¿Qué tal? Buen día. Bravos Napoleones sin batalla, como diría Miguel Abuelo. Continuamos ajustando cuentas. ¿Sí? Hoy le entramos al capítulo cuarto, que está buenísimo. El positivismo criminológico. ¿Sí? Yo, entre paréntesis, colocaría vive. Vive, 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 vive. Está vivo. Y tiene consecuencias prácticas, nocivas, para seres humanos. Retomemos un poco lo que venimos viendo. Recuerden que el índice es algo muy importante. Bueno, el prólogo dedicado a la familia, agradeciendo a la familia, ya está. Todo lo que venga después. Y bueno, hay que estudiarlo para aprobar las materias y recibirse. Hay que saberlo. En el capítulo 1 hablamos de la criminología, en el capítulo 2 una breve presentación de las principales escuelas criminológicas. En su punto 2 ya hablamos un poco de la escuela positivista. En el capítulo 3, bases históricas del saber criminológico. No saltear ese capítulo solo porque diga históricas, ¿sí? Que creo que es el capítulo más importante que deben saber. Capítulo 4, el positivismo criminológico. Nos vamos a encontrar con un punto 1, que es una introducción, concepciones fundamentales de su ideología. Un punto número 2, que son los principales referentes, César el Hombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo. Un punto 3, la antropología criminal. Un punto 4, el discurso médico. Un punto 5, quinto, Hispanoamérica y el positivismo. 6, contexto histórico nacional. 7, producción positivista nacional. Me viene a la cabeza José Ingenieros y el hombre mediocre, libro creo que imprescindible. Octavo, principales referentes nacionales. Un punto 9, la legislación argentina del periodo. Y un punto 10, conclusiones. Che, pero qué largo este capítulo. A encararlo. Repetimos, capítulo 4, el positivismo criminológico. Introducción, concepciones fundantes de su ideología. ¿Sí? El paradigma positivista, que goza de amplia vigencia en algunos contextos, bien ahí, yo testaría algunos y incluiría en muchos. Se fundamenta en la aplicación a los fenómenos sociales en general y al comportamiento humano en particular de los métodos, instrumentos y técnicas que se estipulan como fundamentales y eficaces para el estudio del mundo físico. Los positivistas entonces impulsan y avalan técnicas para la cuantificación del comportamiento, a partir de las cuales pueden aproximarse a la realidad objetiva, basada en la idea de neutralidad del observador. Tranquilos, hablamos de cuantificación, se relaciona con las matemáticas, no dejen la materia. No van a hacer cálculos.
La autoridad observar y descubrir las leyes de la acción humana que, para el caso de los estudios criminológicos, podían ser descubiertas a partir del análisis de las estadísticas, tranquilos, y la generalización de los resultados. Dicho de otra forma, lo cuantitativo, no pierdan la calma, es de una importancia excluyente respecto de los fenómenos cualitativos de análisis. Sin embargo, el mismo momento de nacimiento del saber criminológico está en discusión. Algunos sostienen que es posible afirmar que la criminología como tal nació en el marco de la filosofía positivista, la que se caracterizaba por distinguir el espíritu científico como la firme subordinación de lo pensable a lo observable, es decir, de la razón a los hechos. En ese sentido se ha dicho que desde la misma figura de Comte, que entendía que la predicción facilitaría el control social, predecir para controlar, a un ex jefe de lo que hoy es AFI, de las ex CIDE, en una declaración testimonial se le preguntó, ¿qué es la inteligencia? ¿Sí? En ese contexto. ¿Qué dije? ¿Presidente de la CIDE? No, titular de la CIDE. No, que es el señor 5, creo. Sí, pues está en el quinto piso. No importa. Predecir para controlar. Se le preguntó, ¿qué es la inteligencia? Adelantarse a los hechos. Predecir para controlar. No sé. Mi mente los vincula. Se ha conformado una base sobre la cual se asentará la ideología de orden y progreso. Se asentará la ideología de orden y progreso. Los invito a buscar la bandera del Brasil. No voy a hablar sobre Brasil, pero nada. Es un país enorme y no me refiero al territorio. Que está integrada por un rectángulo de color verde, un rombo amarillo, un círculo en el centro del rombo, una franja que atraviesa ese rombo, estrellas arriba, una abajo, creo, y hay una leyenda en esa franja. Vean qué dice. Agregándose habitualmente que el orden y el progreso son entendidos como los aspectos estático y dinámico de una sociedad. El orden hace referencia a la armonía que prevalecería entre las diversas condiciones de existencia, en tanto que el progreso implica el desarrollo ordenado de la sociedad, conforme a las leyes sociales naturales. Qué bien escrito que está, sociales naturales y no social naturales. Hacia esta armonía que, en consecuencia, es ahistórica y utópica, pero sin embargo pensada en términos de realidad futura y cercana. Así, el sistema estaría conformado en el discurso principalmente por la carencia de elementos conflictivos, contradictorios y antagónicos, pese a que su metodología capta principios del método científico de las ciencias naturales en función de la construcción de una sociedad jerárquica, orgánica y autoritaria. Desde una perspectiva de corte más genealógico, se sostiene, en contrario, que si bien lo dicho es acertado, se deben rastrear los inicios del saber criminológico en las concepciones científico-filosóficas del iluminismo. Beccaria y compañía.
Hay algo que me quedó pendiente sobre el panoptismo o el panóptico, que a veces se presta una confusión. Perdón la digresión, ¿no? Ustedes creo que todos vieron el diseño del panóptico, un centro de vigilancia y digamos, un centro de vigilancia que da una visión panorámica alrededor, ¿sí? Donde se encuentran cada una de, llamémosle, celdas de los prisioneros. Lo importante, y eso lo hizo Foucault en Vigilar y Castigar, no es que haya un niñato en ese puesto girando 360 grados a ver si está todo en orden. El tema, es una mosca, es que no haya nadie en ese centro. No obstante lo cual, el prisionero se siente observado y controlado y adecua su conducta. ¿Sí? El prisionero cree que está siendo observado, cuando en realidad el núcleo, el centro del panóptico está deshabitado, no hay nadie. ¿Sí? Pongámosle vidrios oscuros, ¿cómo le dicen los autos? Polarizados. Una idea. O simplemente mirillas. No hay nadie que observe al prisionero, pero el prisionero se siente observado y vigilado. Y así todos sus compañeros. Perdón por la digresión. Es más, pido disculpas porque no sé dónde quedamos. Iluminismo. En consecuencia, como vimos en el capítulo precedente, habría sido Cesare Beccaria quien formuló los principios de la denominada criminología clásica, basado en teorías de control social de pensadores como Hobbes, Montesquieu y Rousseau. La base de esta teoría clásica de la criminología se sustentaba en la teoría del contrato social. Yo no sé ustedes, pero yo no firmé nada. De tal manera sostenía que el hombre se reunían libres en sociedad sobre la base de una cantidad de acuerdos por los que se garantizaban el orden y la convivencia. Es con relación a este consenso que se proponía el castigo de aquellas conductas que eran perjudiciales o peligrosas para el cuerpo social, y la recompensa de las conductas contribuían al mantenimiento del equilibrio social. De esta forma, se establecía una tipología de conductas consideradas como desviaciones de la norma, que posteriormente, con el auge del positivismo, se pensarán como desviaciones de la normalidad con relación a la constitución del individuo y ya no a su acción. ¿Recuerdan? Cuando usaron parte general o como se haya denominado en sus respectivas facultades, penal 1, derecho de autor y derecho de acto. El derecho de autor sigue vigente. Sigue vigente. Por dicho escribió un libro, Agustín Morillo, que es mi autor favorito, que no solo habla de derecho administrativo, que es más, voy a subir introducción al derecho. Tiene un libro denominado La administración paralela. Y Zaffaroni, no sé si lo nombra, no recuerdo,
habla de un submundo, ¿sí? Creo que utiliza la palabra subterráneo del sistema represivo. Bueno, dejemos cuestiones que no les van a servir para aprobar la materia. Sí, pero para que estén preparados. Tienen que estar preparados para cualquier historia. Siempre. Tienen que estar preparados para cualquier historia. ¿Sí? Que posibilitaban determinar, o sea, decíamos, con relación a la condición del individuo y ya no a su acción. ¿Sí? Recuerden, primer nivel de la teoría del delito. ¿Sí? El sustantivo. ¿Sí? Del hecho denominado, del fenómeno denominado delito. Luego vienen una serie de adjetivos: tipicidad, antijuridicialidad, culpabilidad. Bueno, que posibilitarán determinar que un sujeto debía ser castigado en tanto delincuente. Sobre la base de ello, las penas se construían en el convencimiento del aseguramiento del buen funcionamiento y la supervivencia de la sociedad. Y toda pena que exceda ese consenso o que tenga fines distintos es ilegítima y contraviene el contrato social. Esta criminología clásica, que para ese momento aún ni siquiera tenía la denominación de clásica, podríamos entenderla como una criminología jurídica. Me gusta. Criminología jurídica, sustentada en el derecho, sobre la cual construirá su saber la escuela positiva. En ese sentido, cabe poner de resalto que lo que se dio en llamar la escuela positiva criticó duramente las elaboraciones anteriores, planteando que ya no eran adecuadas para la nueva época. Sin embargo, la herencia que mantienen los positivistas es mucho más fuerte de lo que sus propias relaciones de poder le estaba permitido pensar. En tanto, cada disciplina surge en el marco de un entorno socio-histórico específico. Debe pensarse que es a partir de allí que se caracterizan los supuestos explícitos e implícitos que le dan sustento, es decir, que las propias relaciones sociales de poder saber, en el sentido Foucaultiano, es un, no sé, un neologismo, no sé, construyen qué es lo que se dice y los que fundamentan ser base de un saber y ocultan otros aspectos sociales mucho más profundos que los anteriores, pero insertos en una microfísica invisibilizada. Algo que hicimos, creo que un poco de referencia anteriormente. Por ello es menester agregar que en los tiempos del nacimiento positivista de la criminología aparecerán todos los discursos biológicos racistas sobre la degeneración y todas las instituciones que dentro del cuerpo social harán funcionar el discurso de la lucha de razas como principio de segregación, de eliminación y de normalización de la sociedad. Muchas veces escuché decir que el representante del Ministerio Público Fiscal representa a la sociedad. Les dejo una pregunta: ¿qué es la sociedad? ¿Y en qué momento lo designaron un representante? De este mismo discurso se va a desarrollar la idea de desviación con la que se caracteriza la conducta del delincuente. El desviado será concebido como un ser inferior
que presenta una patología que debe ser curada a partir de los procesos de normalización, de lo que se deduce que debe ser colocado en igualdad con otros que, si son normales, con otros que sí, perdón, son normales, construyendo una idea totalizante del sujeto. Este proceso de normalización desde el discurso oficial se vinculará específicamente al encierro institucional, cárcel y manicomio, pero al decir de Foucault, también cumplirán esta función de normalidad la escuela, la fábrica, el regimiento militar, el hospital y toda institución que se vea guiada por la idea noble y rectora de corregir el desvío para reencauzarlo en su senda. Claro que siempre en relación a la senda de un sistema de protección en funcionamiento y que ya ha distribuido los roles de propietario y desposeído. Vigilar y castigar, el libro que regalé, porque regalé todos mis libros, jurídicos y no jurídicos, creo haber leído prácticamente todos. Está muy bueno porque arranca con la ejecución de Demian. Está muy bueno para saber de qué hablamos cuando hablamos del sistema penal. Un libro que me olvidé de decirles que tienen que tener ahí también en la biblioteca. Las miserias del proceso penal, de Carneluti. Parece que lo escribió ayer. Las miserias del proceso penal, que está en el canon. Está leído. No sé si se los dije. Bueno, y luego de la ejecución de Demian, viene un reglamento, ¿sí? De una institución, ¿sí? Digamos, que se asemejaba a una prisión, si es que no era una prisión, pero para reformar al individuo. Un reglamento súper estricto, ¿sí? Que señalaba casi minuto por minuto qué cosa había que hacer, ¿sí? Si bien a lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica se han sucedido una serie de cambios de paradigma en lo que respecta, obviamente, vigilar y castigar más adelante cuando puedan, lo tienen que tener. Yo hablé de lo básico como para arrancar, ¿sí? Un Fiat Uno, no sé hasta qué no se habrá fabricado, pero un Fiat Uno 2000, ¿sí? Estoy pensando si en el 2000 existía el Fiat Uno, creo que sí. Sí. Después pasan a ser el Clio. Y del Clio al Fiesta, y del Fiesta al Focus, y del Focus al Mondeo, que por cierto siempre voy a los tribunales de Lomas, veo un Mondeo blanco. Digo, ¿de quién será? Es una belleza. Ya se cambio de paradigma respecto al captado por el sistema penal, actualmente se sigue. Si bien a lo largo del desarrollo de la disciplina criminológica se han sucedido una serie de cambios de paradigma en lo que respecta a la concepción del sujeto que es captado por el sistema penal, actualmente se sigue sintiendo en nuestras instituciones y prácticas institucionales los efectos de este discurso positivista. Absoluta verdad. El delito es una enfermedad portada por determinados individuos que tuvieron una mala socialización y deben ser excluidos y encerrados para resocializarlos, reeducarlos, reinsertarlos e integrarlos como miembros curados y funcionales de la sociedad. Ya lo hablábamos. Simulan, en su gran mayoría, siguiendo el Intúa, ¿sí?
en un contexto de encierro te preparan para la sociedad. Obviamente no es una idea mía, la robé. Y sí, es lógico. ¿Sabes cómo salís? Yo no lo sé, pero me imagino. ¿Sabes cómo salís después de estar un tiempito enjaulado? Por lo menos en Argentina, o en la provincia de Buenos Aires. En resumen, y como analizáramos antes de aquí, teniendo en cuenta las salvedades introducidas, podemos decir que la escuela clásica tiene por postulado el entronar sus bases filosóficas en el derecho natural. Recuerden que los delitos y las penas es uno de los delitos que tienen que tener. Es espectacular. Les repito, hay gente que cuestiona la autoría de Beccaria. Beccaria estuvo preso y lo vivió y no digo que lo haya escrito estando preso, pero lo vio y creo que lo puso preso su padre porque estaba saliendo con una chica que al padre no le gustaba. Nada. Chismes. Porque, repito, había escrito, o mejor dicho, escribió un libro con anterioridad de los delitos y de las penas sobre economía, y era un libro malo según los que saben de economía. ¿Sí? La escuela de tiene postulado encontrar sus bases filosóficas en el derecho natural, manteniendo desde lo formal un aspecto absoluto al principio de legalidad. Si mantuviésemos un respeto absoluto al principio de legalidad, que es el rey de los principios, creo que la población carcelaria se reduciría por lo menos a la mitad. Pero como me dijo un prosecretario de un juzgado alguna vez, no lo voy a repetir. No lo voy a repetir. Porque es muy fuerte. En esa línea debe tenerse en cuenta que se ve, creo que era prosecretario, secretario no, creo que era prosecretario. En esa línea debe tenerse en cuenta que se ve el delito como un ente jurídico y no como un ente filosófico. Y al hombre como un ser dotado del libre albedrío. En consecuencia, únicamente podrá sufrir la aplicación de una pena a los individuos que se los catalogue como moralmente responsables. En tanto, lo que carezca de libre albedrío, como por ejemplo los locos y los niños, quedan excluidos de la aplicación de la sanción penal y por ende absueltos. Y abro paréntesis. Principio de culpabilidad, uno de sus núcleos. Además de que para reprochar a alguien tuvo que haber realizado, ¿de qué dije? Legalidad, no sé si, de culpabilidad. Tuvo que haber realizado su conducta para ser reprochada con dolo, con culpa por lo menos. Un tercer aspecto es esto del libre albedrío, ¿no? Por eso un estado de necesidad disculpante justamente disculpa al autor, digamos, o al sujeto activo, hablando técnicamente, cuyos efectos prácticos
Es la única diferencia que existe entre causalismo y finalismo. Cuando... No, perdón, el error de prohibir... No. Sí, el Estado no sé... No, el error de prohibición. Perdón, me equivoqué. El error de prohibición... vencible o invencible. Cuando es invencible, la consecuencia práctica es idéntica. Cuando es vencible, las consecuencias prácticas son diferentes. Y el causalismo es menos represivo, ¿sí?, que el finalismo. Bueno, perdón. Perdón por la digresión y perdón por el error. ¿Sí? Es temprano. Excusas. La pena para esta concepción es entonces la retribución que se hace al criminal, retribucionismo, ¿sí?, tesis absolutas, ¿sí?, Kant, Hegel, recuerden, ¿sí?, tesis jurídica y tesis ética, ¿sí?, de Hegel y Marx respectivamente. Y no digan más, menos por menos es más. No, por favor. La pena para esta concepción es entonces la retribución que se hace al criminal por el mal que hizo en la sociedad. Y de allí se deriva que esa retribución debe ser exactamente proporcional al mal cometido. Las penas son sanciones aflictivas determinadas, ciertas, ejemplares, proporcionales, deben unir los requisitos de publicidad, certeza, prontitud, fraccionabilidad y reparabilidad, y su ejecución debe ser correctiva, inmutable e improrrogable. Dicho eso, se deriva como punto axiomático previo que el derecho de castigar pertenece al Estado a título de tutela jurídica. Recordemos, tiene el ius puniendi. ¿Y qué es eso? No sé, pero tiene el ius puniendi. Y que el derecho penal es garantía de libertad, ya que asegura la seguridad jurídica ante la autoridad. En lo atinente al método, este debe ser lógico abstracto, silogístico y deductivo. En discusión con estos puntos centrales es Ferri quien los engloba en lo que denominó la escuela clásica y dice: la escuela positiva consiste en lo siguiente: estudiar el delito. Yo no sé si van a hablar luego. En lo atinente al método debe ser lógico abstracto, silogístico y deductivo. Beccaria, recuerden, publica su libro 25 años de la Revolución Francesa, y la sociedad, yo diría más la nación, no confiaba en los jueces. Había una desconfianza absoluta en los jueces. Entonces debían seguir estrictamente la ley. Ahí nace el principio de legalidad, no nace en el Código de Hammurabi. ¿Sí? Mucha desconfianza. Entonces el juez debe ser una máquina, ¿sí?, lógica. Bien. De ese producto denominado ley, generado por la nación, entendida como uno de los elementos del Estado. ¿Sí? La escuela positiva consiste en lo siguiente: estudiar el delito, primero en su génesis natural y después en sus efectos
está haciendo largo el video. Jurídicos, para adoptar jurídicamente a las varias causas que lo producen los diversos remedios, que por consiguiente serán eficaces. Agregando luego que la escuela criminal positiva no consiste únicamente en el estudio antropológico del criminal, pues constituye una renovación completa, un cambio radical de método científico en el estudio de la patología social criminal y de lo que hay de más eficaz entre los remedios sociales y jurídicos que nos ofrece. La ciencia de los delitos y de las penas era una exposición doctrinal de silogismos, dados a la luz de la fuerza exclusiva de la fantasía lógica. Nuestra escuela ha hecho de ello una ciencia de observación positiva que, fundándose en la antropología, la psicología y la estadística criminal, y así como el derecho penal y los estudios penitenciarios, llega a ser la ciencia sintética, que yo mismo la llamo sociología criminal. Y así esta ciencia, aplicando el método positivo al estudio del delito, del delincuente y del medio, no hace otra cosa que llevar a la ciencia criminal clásica el soplo vivificador de las últimas e irrefregables conquistas hechas por las ciencias del hombre y de la sociedad, renovadas por las doctrinas evolucionistas. Subrayen evolucionistas. No sé. Yo lo relaciono a Darwin. En consecuencia, los núcleos básicos de la escuela positiva son la caracterización de su estudio basado en su método científico. Bien. Entendiendo este como el de las ciencias duras. Derivándose de allí que el delito es un hecho de la naturaleza y debe estudiarse como un ente real, actual y existente, por lo que este saber es totalmente determinista. Acá entra como en una contradicción, pero no el autor, sino lo que sostenían los positivistas. Pero bueno, lo que dice básicamente que el hombre no posee libertad, está determinado. ¿Sí? A ser bueno o a ser malo. Punto. Pido perdón por la simplificación, por la exagerada simplificación. Como corolario de ello, sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social, puesto que el hombre vive en sociedad y será responsablemente socialmente mientras viva en sociedad. Así se prioriza la defensa social, como luego analizaremos. Esta fuerte impronta de defensa social les permite decir que el hecho de que no haya responsabilidad moral no importa que ciertos individuos puedan quedar excluidos del encierro. Así el concepto de pena se sustituye por el de sanción. Y esta va de acuerdo a la peligrosidad del criminal. Ya no es pena, es sanción. Ya no se llama pena, se llama sanción. Voy a una librería, compro una etiqueta, no hacía pena, le pego arriba, pongo corrección. Y subrayen eso, la peligrosidad del delincuente. Me pone nervioso todas estas cosas porque son tan vigentes. Se encuentran todos los días. Hace muy poco. No importa nada, un dato. Se habló de propensión a cometer delitos.
y yo pedí que se teste la barbaridad que escribió un juez de garantías en la impugnación, ¿no? En el recurso de apelación. Juez de garantías. Y dije, bueno, la cámara, todo de frente. Habló de lo mismo. Lo que debe durar mientras dure la peligrosidad del delincuente. Y es por eso que surgen las llamadas medidas por tiempo indeterminado. En cuanto a la ley penal, se diferencia a la escuela clásica. Ojo, no estamos hablando de un reincidente en términos técnicos, ¿eh? Sí es cierto que tiene varios procesos en cursos. No, varios no. Tiene algún proceso en curso, alguna condena de ejecución condicional, por lo tanto, técnicamente no va a ser declarado reincidente. Pero no importa. En cuanto a la ley, se diferencia de la escuela clásica en que no supone que su función es restablecer el orden jurídico, sino que tiene por misión la de combatir la criminalidad considerada como fenómeno social. El derecho a imponer sanciones pertenece al Estado a título de defensa social, por lo que aún más importante, yo tacharía defensa social y agregaría defensa de clases, pero no es problema mío. Por lo que aún más importante que las penas son los sustitutivos penales, y la legislación penal debe estar. Ya estábamos terminando. ¿Existe la pausa en este? Bueno, nos quedamos acá y ya entramos al punto. Perdón, disculpen. Tuve algunos problemas. Obvio. Debe estar basada en los estudios antropológicos y sociológicos. El método es inductivo experimental. En suma, en el ámbito de lo penal, la característica fue pensar a la sociedad como un organismo que debía defenderse del delito como un mal que atentaba contra ella. Es decir, respecto de algo que estaría colocado fuera de la sociedad, como si ella fuera ajena a la construcción social de lo que se denomina como delito y a su producción. Esto me huele a Durkheim. Perdón si le pifio. Un organismo. Y también me huele a quien fue el presidente nuestro, Juan Domingo Perón, donde el propio organismo generaba los anticuerpos para expulsar. Pero bueno, inductivo, el positivismo alejándose de la idea base de que la ley penal debe ocuparse de sujetos que hayan realizado conductas que las leyes han determinado como disvaliosas, se afincaron en pensar que algunos sujetos, por causas biológicas y psicológicas, son, subrayan, resalten, con otro color al que venían resaltando, subrayando, delincuentes, y por ello anormales y peligrosos.
En consecuencia, si era la defensa social la que primaba para poner en funcionamiento al sistema penal, no hacía falta esperar a que esos sujetos diferentes y por ello anormales cometieran un hecho ilícito para actuar sobre ellos. ¿Sí? Nos adelantamos. Como dijo el ex jefe de la ex-CIDE, la inteligencia es adelantarse a los hechos. Repetimos, que esto me parece muy importante, o por lo menos interesante, para mí. En consecuencia, si era la defensa social la que primaba para poner en funcionamiento al sistema penal, no hacía falta esperar a que esos sujetos diferentes y por ello anormales cometieran un hecho ilícito para actuar sobre ellos. No perdamos el tiempo. Más tarde o más temprano va a cometer delito. Va a cometer un delito o una conducta desviada o una conducta anormal, una conducta lesiva a la sociedad. Una conducta lesiva a nuestra clase. ¿Sí? Antes bien, la eficacia del derecho imponía que la ciencia se arrogara la inmensa tarea de individualizar las señales antropológicas de la criminalidad para actuar preventivamente. Esta línea de pensamiento sostenía un ideal de sociedad armónico y por ello de orden, el que podía ser alcanzado mediante el progreso al que la ciencia, entendía como las ciencias duras, nos darían las herramientas necesarias. Así las cosas, toda ciencia de lo social debía constituirse como posibilidad de intervenir sobre el conjunto de los individuos en pos de este fin de orden, es decir, como ingeniería social y como saber central de este dispositivo hallamos al sistema de control social penal. De esta manera se sustenta la revisión de algunas de las concepciones clásicas, como por ejemplo la aplicación de medidas penales universales sin tomar en consideración las diferencias individuales entre los delincuentes. Esto está bueno. Hurto, pena de prisión. Robo, pena de prisión. Violo, pena de prisión. Mato, pena de prisión. Contrabandeo, pena de prisión. Acopio piezas arqueológicas, pena de prisión. Defraudo, estafo, pena de prisión. Exactamente la misma respuesta a fenómenos absolutamente distintos. Yo quiero entender eso. Medidas penales universales, sin tomar en consideración las diferencias individuales entre los delincuentes. O sea, cuando acá dije lo que dije, no me refería a las diferencias individuales entre los delincuentes, entre comillas, sino las diferencias de conductas, ¿sí? Pero esto de medidas penales universales está bueno. Y la incorporación al ámbito de la criminología de especialistas de otras disciplinas ajenas al derecho penal, como el psiquiatra y posteriormente el trabajador social. Bueno, ya el psiquiatra, no sé si cuando viene, una vez por mes, a la unidad 34, Melchor Romero, que no es una unidad penitenciaria, que no tiene ni idea de ningún paciente, ¿sí? Un ejemplo,
inventado, ficticio, se me ocurrió. Pero la psiquiatría ya no es tan dura como ciencia. Y ni hablar, con todo respeto a los licenciados en trabajo social, hoy ya son licenciados, antes eran asistentes sociales, hoy es una licenciatura, ¿sí? Con un programa bastante estricto, etc. Que de dura tiene poco. Por último, es importante destacar que, como aseveran Taylor, Walton y Young, existen distintas modalidades o formas del positivismo. Para este trabajo nos interesa referirnos al positivismo biológico, ya que las premisas de este establecieron un modo de ver y concebir el tema de la conducta delincuente, sobre todo a partir del concepto de desviación. Concepto de desviación. Y la desviación implica un camino, ¿no? Un camino diseñado y construido por alguien, que obviamente que tiene poder. Poder igual al monopolio de la fuerza. El cual, como vimos en la introducción de este trabajo, estuvo siempre presente, en mayor o menor medida, desde los tiempos más tempranos del saber criminológico. Hacemos un corte, disculpen por este video de 50 minutos. Ahora vamos con los principales referentes. Y como escuché decir a alguien que sabe, y sabe muchísimo, además de muchas otras cualidades que son más importantes que esas. Ahora vamos a hablar de tres muchachos que hoy los consideramos como los malos. En ese momento eran no diría revolucionarios, pero como se señaló en alguna oportunidad en el libro, en los agradecimientos, como es honestidad intelectual, ¿sí? Honestidad intelectual, esta banda. Y sí, eran tres, por lo menos los más conocidos, ¿sí? Nos vamos enseguida.